vamos a continuar con nuestro estudio. Ya creo que los tengo sumamente desesperados por la clasificación de los derechos humanos, pero no importa. El principio de la información es que la redundancia es una virtud. Entonces, después de haber terminado con la clasificación de derechos humanos, porque no solo es la clasificación, sino es todos los derechos que contienen en cada uno de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, y los de solidaridad. Finalizando esto, hay 3 temitas que quiero tratar el día de hoy. Uno es sobre lo que aparece en el artículo 45 de nuestra Constitución. El 45, segundo párrafo, muy importante, solo para tenerlo presente, que existe este articulito. Segundo párrafo, 45, que dice: es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución. Mire qué importante. Es 45, como está escondidito. 45, segundo párrafo. Dice: es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución. En otras palabras, aquí lo que estamos viendo es lo que es la desobediencia civil. Esa desobediencia civil que tenemos que recordar a grandes personajes de la historia, como Gandhi y Martin Luther King. Gandhi es el que promovió esa desobediencia civil pacífica, de una manera humana, resistente. Al final fue ejecutado, obviamente, igual que Martin Luther King en Estados Unidos, que promovió la igualdad, promovió ya no más discriminación, el famoso apartheid de negros y blancos. Fueron grandes promotores de esa desobediencia civil, que las características de la desobediencia civil es que defiende garantías fundamentales. Es el poder de las masas defendiendo sus derechos constitucionales, que puede verse a que puedan existir leyes o acciones de autoridades que la masificación, que ese poder del pueblo no está de acuerdo. Y con esa resistencia pacífica, que puede ser huelgas de hambre, que puede ser encadenamiento en calles, que pueden ser manifestaciones no autorizadas, manifestaciones no avisadas, que llevan un grado de ilegalidad, pero es para obtener los derechos fundamentales. Entonces eso es lo que es la desobediencia civil, que nosotros la tenemos regulada en este segundo párrafo del artículo 45. Se los digo porque creo que es importante tenerlo presente, que existe la desobediencia civil, que la podemos promover. Es el poder de las masas, es el poder del pueblo, lo que hace que las autoridades, pues, eliminen determinadas leyes, interpreten determinadas formas o dejen de actuar de determinada manera. Entonces es parte de enseñanza del poder del pueblo en el artículo 45, segundo párrafo. Bien, aparte de la desobediencia civil, y que los invito a que lean un poco de biografía de Gandhi, un poco de biografía de Martin Luther King, películas de ellos hay muchísimas, hay también películas que narran su vida, esa lucha. Nosotros hoy día hablamos de los derechos civiles y políticos, y ellos fueron especialmente Martin Luther King fue el que promovió, luchó por esos derechos civiles y políticos. Que hoy para todos nosotros es fácil decir no a la discriminación, es fácil decir gozamos de igualdad, es fácil decir evitar todo tipo de discriminación. Claro, ahora es fácil, pero en esa época obviamente no era nada fácil. Entonces, solo los insto para ver reportajes de Martin Luther King, de antes, Gandhi, la nobleza de hombre, con esa nobleza y con esa paz
logró que la India se volviera independiente o buscó esas causas indispensables para que a final de cuentas la corona británica permitiera esa libre determinación de India. Ahora imagínense cómo está India ahora, ¿no? Pero todo tiene su razón, todo tiene su lucha. Esa gente que ha dado su vida perfectamente para lo que hoy mucha gente tenemos. Bueno, aparte de esa desobediencia civil regular en el artículo 45, también es importante hablar sobre la suspensión de garantías individuales, que si bien es cierto, ya tenemos nuestros derechos, ya están consagrados no solo en el ámbito internacional, sino también en nuestra Constitución. Hay dos artículos de la Constitución y también del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como el Pacto de San José, que nos habla de la suspensión de esas garantías. Hay ciertas garantías, y eso lo dice el 138 de nuestra Constitución, hay ciertas garantías como la libertad de acción, el interrogatorio de un plazo de 24 horas, el interrogatorio judicial, la libertad de locomoción, la reunión, la manifestación, la aportación de armas y la huelga se pueden limitar. O sea, uno dice, pero si esto lo vimos ya en los derechos civiles y políticos, están consagrados, claro, están consagrados, pero el 138 constitucional, 138 y 139 permite a los estados, especialmente Guatemala, suspender ciertas garantías. ¿Y qué garantías puede suspender? La que les digo, la libertad de acción, el interrogatorio, libertad de locomoción, la manifestación, la aportación de armas y la huelga. Estos son derechos constitucionales que tenemos, pero pueden verse limitados. Pueden ser limitados por una calamidad, por una perturbación a la paz, por la seguridad misma del Estado. El Estado, el gobierno, el Ejecutivo, juntamente con el Legislativo, pueden promover esa suspensión de garantías. Esa suspensión que es para el beneficio general, para el beneficio, cuando dice el 44, el interés social prevalece sobre el interés particular. Entonces, se pueden limitar, se pueden suspender esas garantías. Y nosotros, todos los que estamos acá, hemos visto, hemos tenido la experiencia vivida que en el tiempo de COVID, pues emitieron estado de prevención, estado de alarma, donde pues ahí se nos limitó la libre locomoción, se limitó la reunión, se limitó la manifestación. Y nosotros lo vivimos, o sea, vivimos esa suspensión de esas garantías, que son garantías ineludibles, pero ojo, en ciertas circunstancias, de conformidad con el artículo 44, el interés general prevalece sobre el particular. Es donde existía una calamidad o una circunstancia que ameritaba restringir esos derechos. Entonces, para tenerlo presente, el 138 y el 139 habilitan esa suspensión de garantías individuales, las que ya manifesté. Esto con base en el 139, que se habla de un estado de prevención, un estado de alarma, un estado de calamidad, sitio o incluyendo la guerra. Que la prevención es cuando se dan ciertas circunstancias de riesgo para la población, entonces pues, se previene. La alarma, pues, paralización de servicios públicos, falta de medicamentos, falta de comida, entonces vuelve un estado de alarma mientras se arreglan las soluciones, un estado de calamidad, un terremoto, que están de moda los temblores hoy, o lo que pasó en el volcán de fuego, estado de sitio, un sabotaje, un incendio, un acto de terrorismo, pues sitio o un estado de guerra, un conflicto armado internacional. Entonces, se prevé esa posibilidad, pero lo importante que también quiero resaltar es que
Esto lo dice el 138 y 139 de nuestra Constitución, y que nos tenemos que basar en lo que dice la Ley de Orden Público, que la Ley de Orden Público es antes de la Constitución, pero este artículo le habilita esa ley por el cual está vigente. Ahora, lo importante a destacarse en nuestro curso, aparte de saber que pueden ciertos derechos fundamentales pueden haber suspendido de Colombia al 138, también es importante ver el artículo 27 del Pacto San José. El artículo 27 del Pacto San José obliga al Estado de Guatemala a dar aviso cuando suspende garantías de derechos humanos. El artículo 27 obliga que el Estado de Guatemala le debe de informar a los otros estados partes a través de la Organización de Estados Americanos la suspensión de estas garantías, la causa y el plazo. O sea, el Estado, efectivamente, como está comprometido internacionalmente con este pacto de San José, si esos derechos, como están contemplados en el pacto de San José, tiene que avisar a la OEA. No sé si lo hicieron, eso sí, dudo, no sé si lo hicieron, me imagino que sí lo hicieron. Pero si es una obligación del Pacto San José, en cualquier estado de prevención, alarma, calamidad, sitio, no digamos un estado de guerra, tienen que avisar a la OEA. Lo mismo nos dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 4. Exactamente nos dice lo mismo, solo que ahí, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dependen de las Naciones Unidas, hay que informarle al secretario de las Naciones Unidas sobre los estados que suspenden ciertas garantías individuales. Y esto es una garantía para todos nosotros, que bien el Estado por la situación que está viviendo, un estado de calamidad, un estado de alarma, pues se nos suspendió la libre locomoción, pues tiene que avisar a estos dos entes que contiene la obligación de los estados de cumplir con cada uno de los derechos. O sea, si no avisaron, pues qué grave. Y si avisaron, que yo creo que si avisaron, tenían que avisar a dos. A la OEA, que depende del Pacto de San José, y a las Naciones Unidas, que depende del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Bien, solo para tener presente que existen esa posibilidad de suspensión de estas garantías de conformidad 138 y 139. Nos basamos en la ley del orden público, avisar a las Naciones Unidas por parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la OEA por parte del Pacto de San José. Bien. Y el último temita, quizás más complejo, más difícil de tratar, es lo que ya he escrito alguna vez y que no es fácil escribir sobre estos temas, no es fácil tomar una postura sobre estos temas. El tema concreto es el derecho consuetudinario en la administración de la justicia penal. Y todo eso lo miramos nosotros con los juicios que vemos constantemente en determinados no sé qué está pasando, doña Emily ahí. Ok, gracias. Entonces, este es que miramos constantemente los enjuiciamientos por hechos criminales. Aplaudimos porque decimos es una justicia rápida, una justicia eficaz, y es una justicia que lo hace la misma comunidad, con su cosmovisión, con sus reglas, con sus costumbres, y para mantener la paz y armonía de la comunidad.
Ahora, y les digo que es polémico lo mío porque hice un análisis estrictamente jurídico, no de aspectos sociales, sino jurídico. Y esto es importante porque en el juzgamiento penal yo siempre he manifestado, en todas las materias, pero en penal especialmente, para juzgar a alguien tenemos que colocarnos siempre, siempre en los zapatos de ese alguien. Pero no solo colocarnos por colocarnos, no, tenemos que colocarnos con su conocimiento, con su cosmovisión, con sus costumbres, con su idea, con lo que realmente es internamente, para comprender, porque si no, de balde sirve juzgar. Si no, no nos ponemos en lugar de las personas, tal como piensan, tal como tienen sus creencias y sus costumbres, no vamos a juzgar correctamente. Y aquí se me viene en mente un libro bien interesante, el quien lo quiera adquirir, no sé si lo venden, pero este libro lo pido siempre en Derecho Penal, un tema bien importante, interesante, y yo les voy a dar un resumen ahorita, palabras más, palabras menos, algunos, como es un poquito gordo el libro, se llama El ladino me jodió. Mire el título del libro, El ladino me jodió. Y es interesante esta historia. Es para crear conciencia. Ustedes van a ser futuros jueces, van a ser futuras juezas. Y el caso más o menos es así. Le vamos a poner, por poner un nombre, Juan y Pedro. Pedro, vamos a ponerlo como el brujo. Pues, ¿qué pasa en esta comunidad? Es una comunidad que cree en los brujos. Ojo, ahí está una alerta. Cree en los brujos. Estoy seguro que muchos de ustedes no creen en los brujos. ¿Y cómo? Yo creo en Cristo, yo creo en Cristo Negro, yo creo en la Virgen María, yo creo en todo lo cristiano, pero no creen en la brujería. Y ahí empieza un poquito mal el tema, porque si vamos a juzgar a alguien, dijimos, nos tenemos que poner en los zapatos de la persona que estamos juzgando, con sus creencias, con sus costumbres, para poder juzgar bien, para poder juzgar mejor. Si no nos ponemos de lado con sus creencias, con sus costumbres, con sus conocimientos, no vamos a poder juzgar bien. Entonces, Juan estaba en su casa cuando escucha ruidos afuera en una piedra cerca de su casa y mira a Pedro, que es el brujo, lo ve y le está haciendo algunas circunstancias de brujería, unos actos de brujería. Y le va a reclamar Juan a Pedro. Pedro es el brujo. Y le dice, vos, Pedro, ¿qué estás haciendo? Y Pedro le responde a Juan, te estoy haciendo un mal que vas a ver que tu mujer se va a morir. Mire que el tema. Entonces viene Juan preocupado, pues le dice, Pedro, no hagas eso, que no sé qué. Y el Pedro insiste en que sí, le va a hacer el mal a su esposa y su esposa se va a morir. Yo les digo que si alguien del aula les dice que él cree en la brujería, ustedes se ríen, seguro. O sea, no respetamos las creencias de los demás, ese es el problema. Pero hay que ser más sabios como muchos de ustedes. Se dice, no hay que creer ni dejar de creer. Entonces, viene Juan y pasa el tiempo y empieza a ver que su esposa efectivamente ya tiene algún cierto padecimiento raro, la trata de curar, y no se puede y va profundizando.
Y llega algunas noches el famoso Pedro y el Pedro le sigue haciendo brujería. Juan lo va a encarar y le va a decir, déjame en paz, déjame en paz. Y no lo deja en paz. Conforme pasa el tiempo, su esposa se pone más grave con unos síntomas raros. El médico no la cura. Al final de cuentas, fallece la esposa. Si usted se coloca en el lado de este Juan, la pregunta, ¿usted cree en los brujos, sí o no? Si usted se pone en los zapatos de Juan, pregunto. Pregunto, jóvenes. Sí, licenciado. Doña Evelyn, muy bien. Bueno, aunque sea con doña Evelyn me quedo. Entonces, cree en los brujos. Entonces, Juan sigue viviendo preocupado, ya se murió su esposa. En una noche después, vuelve a ver al brujo ahí en esa piedra cerca de su casa, con actos de brujería. Y lo va a encarar nuevamente Juan a Pedro. Le dice, Pedro, ¿qué estás haciendo? Ahora Pedro le dice, así como maté a tu mujer, voy a matar a tu primer hijo. Entonces Juan se asusta más. De ahí siguen los actos de brujería y efectivamente el hijo de Juan empieza a padecer los mismos síntomas, por lo cual su mujer ya falleció. Entonces Juan, ya desesperado, vuelve a ver a Pedro una noche en esa piedra y lo vuelve a encarar y le vuelve a suplicar, por favor, Pedro, déjame en paz, ya mataste a mi mujer, ya no mates a mi hijo, por favor. Y el Juan le vuelve a decir que le va a hacer exactamente lo mismo. En ese momento, viene Juan, agarra un palo o piedras y mata al brujo Pedro. Lo mata. Ese es el caso. Homicidio. La pregunta es, ¿hubo homicidio o no hubo homicidio? Pregunto, jueces, juezas. Pues yo diría que sí hubo homicidio porque le dio muerte a la... Claro, claro. ¿Quién más? ¿Quién más? Igual desde mi punto de vista, sí considero que fue homicidio. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, porque lo mató a usted, por supuesto. He ahí el nombre del libro. El ladino me jodió. Porque el ladino, en principio, no cree en los brujos, ¿verdad? Igual que ustedes no creen en los brujos. ¿Cuándo ustedes van a creer que fue en defensa propia? Porque no creen en los brujos. Pero ¿qué hubiera pasado si Pedro, en lugar de hacer brujería, le hubiera disparado a la esposa de Juan y le hubiera disparado al hijo de Juan? Ahí hubiera sido homicidio. O sea, si le hubiera disparado y como defensa, Juan hubiera matado a Pedro. La pregunta es, ¿ahí hubiera seguido el homicidio, sí o no? No, licenciado. ¿Cómo? No. ¿Y los demás? Yo digo que ahí depende ¿Por qué? Depende. de qué tanto tiempo después pasó. Porque Pero hagamos de cuenta que en el instante. entonces sí sería defensa propia. Si iban caminando en la calle ellos tres y viene este Pedro, saca un arma y ahí considero yo que sí es defensa propia. Estamos bien, va. Ese es el tema. Entonces, ¿por qué creen ustedes que no existe, si en un arma de fuego si hay defensa propia, y por qué en actos de brujería no hay defensa propia? Si en esos actos de brujería mataron a su esposa,
sin ese acto de brujería ya está atentando la muerte de su hijo. ¿Por qué en el disparo sí consideran ustedes que hubo legítima defensa y por qué en acto de brujería no existe legítima defensa? He ahí el nombre del libro. El ladino me jodió. Porque el ladino quiere siempre armas para que exista legítima defensa. Mientras que en la cosmovisión del lugar no se necesita armas. Se puede cometer con actos de brujería. Entonces, el juez, como era ladino, juzgó como ustedes. Aquí no existió defensa propia. Aquí no existió y saca aquellos 3 elementos de la legítima defensa. Aquí no existió agresión ilegítima. Aquí no existió necesidad racional del medio empleado. Y aquí no existió el otro elemento de la provocación. No existió. Pero para la cosmovisión indígena del lugar sí. Sí existió porque fueron actos de brujería. Ya había matado a su esposa y ya estaba matando a su hijo. He ahí el ladino me jodió. Y muy importante esto porque a raíz de este caso y otros que se dan, es necesario que usted como juez, lo ideal es que se conozca la cosmovisión del lugar. Eso es lo mejor. Pero y si no la tiene que agenciarse de los peritos culturales, hacer un peritaje cultural. Personas expertas de la comunidad, el que les van a decir, sí, en esa comunidad se cree lo que es la brujería. ¿Qué trae consigo la brujería? Y la gente sí cree que existe una agresión ilegítima con actos de brujería. Por eso, futuro juez, futura jueza, si le toca ir a juzgar en esos lugares, hay que inmiscuirse en la cosmovisión del lugar. Y si se tiene duda, mejor agenciarse de peritos culturales. Con un peritaje cultural se pudo haber solucionado este tema, porque a él lo castigaron por homicidio y la muerte de la mujer, la muerte de la esposa, ¿qué pasó? Nadie. Porque nosotros no creemos en brujería. Yo, jóvenes, pónganle atención a esto, porque vivimos en un país pluricultural, como ya todos lo sabemos, y esa pluriculturalidad trae muchas cosas. Hace 15 años hubo un caso muy sonado en la prensa, en los medios de comunicación. No sé si alguno de ustedes se recuerda, o lo pueden buscar en la prensa, en Google lo pueden buscar. Búscamelo ahorita, ustedes son pilas para esto, busquémoslo. Yo no lo he buscado. Busquemos brujos, no, comunidad mata brujos en Poptum, a ver si lo saben, si sacan. Comunidad asesina, porque asesinaron en Poptum. Y saben lo más interesante, es que la comunidad sale diciendo, aquí está, dice, según dice, mataron a un brujo. Aquí encontré. Ya no me salió aquí, pero dice, según autoridades locales, una persona que organizaba en el hospital de Poptum culpó a Domingo Choc de haberle practicado brujería, lo que habría motivado el ataque. Aquí hay una noticia de 2020. Yo me recuerdo, imagínense, estos son cosas que pasan constantemente. Yo me recuerdo que en esta comunidad, este creo que es otro 2020, porque el que yo me recuerdo perfectamente fue un grupo comunitario que mató a una pareja de brujos y los mataron por brujos y salieron ante los medios de comunicación, ante la prensa, en medios de comunicación, dijeron, sí matamos a estos dos por brujos, eran esposos y eran brujos, y si ellos vuelven a nacer, los volvemos a matar. Una
comunidad. Entonces, ahí está, dice, ahí está, 2015, sí, más o menos 10. Vaya, ahorita este me salió 2020, imagínense usted. O sea, hay casos, aunque usted no cree. ¿Qué significa esto? Que efectivamente hay comunidades que creen en la brujería. Que usted no cree es otra cosa. Pero hay otra gente que sí cree. Entonces, de hecho, a mí me sorprende últimamente, aunque ya no tanto por tanto que se ha visto, que hay gente así como somos cristianos. Hay otra gente que está teniendo misas a la Santa Muerte, por ejemplo. Eso para mí es impensable hace unos 15 años. Eso, pero ahora ya se mira esto, cada quien con su creencia, pero ahorita nos concentramos en el tema de las comunidades. Entonces sí se dan. Pero esa comunidad de 2015, dice usted, así lo dicen ellos. Sí los matamos. Y los matamos por brujos. Se los pongo como ejemplo porque quiere decir que esto es algo real, algo que se vive a diario. Y en temas de admisión de justicia, ojo, hay que conocer la cosmovisión del lugar. En última instancia, un peritaje cultural. Por eso el nombre, el ladino me jodió. El ladino me jodió porque el ladino no tuvo el alcance, no tenía el conocimiento de esa cosmovisión del lugar, no tenía el tema de los brujos, ni mucho menos hizo un peritaje cultural. Y a la larga eso se volvió una injusticia. Interesante para los que les guste derecho penal, especialmente en el ámbito de la legítima defensa. Porque hasta qué punto analizar ahí la agresión ilegítima. No solo porque es brujería, no. Hay que colocarnos en el lugar de las personas a quienes estamos juzgando. Entonces, pero todo esto viene porque yo hice un estudio, y parte del estudio está en el libro, sobre la justicia indígena en el ámbito penal, por todo lo que se ha visto. Han sancionado a ladrones, han sancionado a violadores, han sancionado por diferentes delitos, donde la comunidad juzga, resuelve el caso, de una vez ejecutan. Hemos visto azotes, cortas de pelo, los ponen a hincarse en determinados lugares, lo hemos visto. La pregunta que yo me hice en su momento, ¿eso es legal? ¿Eso es constitucional? ¿Esos derechos humanos? La pregunta que me hice. Entonces, todo mundo le saca a usted el convenio 169. Todo mundo. Con base el convenio 169, y efectivamente el convenio 169, que ustedes lo van a ver el próximo semestre, que tienen derecho los pueblos indígenas, ahí tienen que, pero leerse artículo por artículo, o espero que conozcan bien el convenio 169 de la OIT. Este convenio nos habla sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes. Ese es el convenio 169, es un convenio de derechos humanos. Entonces, aquí nos habla de los derechos de los pueblos indígenas, nos habla de todos los derechos que tenemos por ser personas, pero también para reconocérseles sus valores, sus prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales. Mira, aquí dice, deberán reconocérseles sus prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propios de dichos pueblos. O sea, es una cuestión de ley, de convención internacional. También se les tiene que hacer las consultas debidas cuando existan proyectos de normas que les pueda afectar a su vida cultural, social, todo lo que son las costumbres de su comunidad, incluyendo la tierra, que siempre se les tendrá que hacer la consulta correspondiente. Bueno, pero lo importante
este convenio 169 es lo que dice el artículo 9, que ahí yo estoy tocando el punto de vista jurídico. No estoy inclinando de la balanza de ninguna otra naturaleza más que jurídico. Y el convenio 169 dice, por eso es interesante, si ustedes lo buscan en su teléfono, el artículo 9 dice, escuchen bien, esto no es invento mío, es lo que dice la propia convención, el convenio 169. Dice, en la medida que ello sea compatible, escuchen esto, en la medida que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional, en la medida que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y, ojo, esto es lo bonito, por eso es materia de derechos humanos, y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Jóvenes, yo no me lo estoy inventando, eso lo dice el artículo 9 del convenio 169. Y lo vuelvo a repetir, en la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, dice, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. Nos está diciendo que en el ámbito de la represión de delitos, en el ámbito penal, se les reconoce que los pueblos indígenas tienen derecho a repeler a la represión de esos delitos, a la sanción de esos delitos, de conformidad a sus costumbres. Eso es lo que nos dice el artículo 9. Pero, aquí está lo interesante. El mismo artículo 9 pone dos límites. Aquí no está diciendo, miren, pueblos indígenas juzguen de mejorar sus costumbres. No, está diciendo, juzguen de mejorar sus costumbres, pero, siempre que sea compatible con el sistema jurídico nacional. Entre paréntesis, leyes y especialmente la Constitución. O sea, que lo permita la Constitución, está diciendo acá. Pero no solo eso. Y dice que sea compatible con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. O sea, pueden hacer valer su justicia, pero siempre y cuando no contradiga el sistema jurídico nacional y no contradiga o no se violenten derechos fundamentales. Entonces, aquí es donde tenemos que irnos los hechos que hemos visto. Ahí donde hay autoridades que juzgan. Y aquí viene otro problema jurídico. Mi tema es jurídico. Cuando uno lee el 203 de la Constitución, ese 203 es sagrado en nuestra Constitución. El último párrafito del 203 habla de la Corte Suprema de Justicia, el 203. Pero el último párrafito del 203 dice, lo dice la Constitución, no lo digo yo, dice, ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Ninguna otra autoridad, más que la Corte y sus tribunales. Entonces, ¿qué pasa con los líderes indígenas? Ellos no son parte de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, hay un enfrentamiento. Y recordemos que el artículo 9 del convenio 169 dice, siempre y cuando sea compatible con el sistema jurídico nacional. Entonces, ahí hay un pero. Segundo tema, y que no contradigan los derechos humanos. Y aquí viene otro problemita. En esos juzgamientos que nosotros nos vemos públicos,
no tiene un derecho, no tiene un defensor técnico, que es parte de los derechos humanos. Tampoco se le da oportunidad para plantear un recurso que es propio de derechos humanos. Entonces, y no digamos la vía del amparo, que es propio de derechos humanos. Entonces, esas cositas creo que sí vale la pena reanalizar lo que está pasando hoy día. Estrictamente jurídico. La salida que tuvo el Estado en su momento, que me fascinó, y que lo tenemos en nuestro Código Procesal Penal, es una salida magnífica. Para mí, la mejor idea, cómo compatibilizar el derecho estatal con el derecho constitucional. Y la salida está en el año de 1997, en una reforma al Código Procesal Penal vigente, que la tenemos ahí. En esta reforma del artículo 552 bis se crearon los juzgados de paz comunitarios. Esto me encanta, porque los juzgados de paz comunitarios juzgan 3 personas de la comunidad. No viene un juez externo, no, de la comunidad, elegido por la comunidad. Juzgados de paz comunitarios. ¿Para qué? Para juzgar delitos de conformidad a las costumbres de la comunidad. ¿Y cómo compatibilizaron con el 203? Fácil, porque lo dice el mismo artículo. Ya electos los 3 jueces de la comunidad tienen que ir a ser juramentados por la Corte Suprema de Justicia, y la Corte los juramenta como jueces y les paga como jueces. Una cosa maravillosa. ¿Cómo compatibilizar el derecho estatal con el derecho constitucional? Entonces ahí no violentamos la Constitución, porque el 203 dice que únicamente la Corte y sus tribunales pueden administrar justicia, ninguna otra autoridad. Estos 3 jueces ya son parte de la Corte porque fueron juramentados por la Corte y les paga la Corte. Solo que ellos no van a recibir cursos jurídicos, sino que ellos simplemente juzgan de conformidad a las costumbres de la comunidad. Lindo, me encanta. El tema es que solo para delitos menos graves, no para mayores, ¿verdad? Para mayores es un tema más complicado. Pero el problema, como todo hay problema aquí, es que solo se quedaron con 5 juzgados. Solo hay 5 juzgados de paz comunitarios. Y hace unos 20 años fui a hacer un estudio sobre los juzgados de paz comunitarios y me llevé la sorpresa del siglo. Hace 20 años. Ahora no sé cómo están. Deben ser doctores en derecho. Hace 20 años ya todos estaban estudiando en la facultad de Derecho. Ya algunos ya eran abogados. Entonces ahí se desnaturalizó realmente la figura de un juez de paz comunitario. Que un juez de paz comunitario es para juzgar con base en las costumbres de mi comunidad. Y ya estoy juramentado por la Corte y la Corte me paga a mí. Pero ya se convirtieron en abogados. Y así pues ya no es tanta esa justicia que se hizo valer en la reforma 97. Creo que es una idea fantástica la que hubo en ese año para compatibilizar y evitar esto que pasa, porque lo que se resuelve ahí puede irse a apelar. Claro que puede apelarse. Claro que tiene derecho a defensa técnica, pero en los juzgamientos que vemos no veo ni defensa técnica, ni mucho menos plazo para impugnar. Y tuve una desagradable experiencia hace muchos años, donde violaron a una niña de 8 años y 3 adolescentes de 15, 16, 17 años. Y la comunidad solo 10 azotazos y hasta ahí.
y la madre de la víctima, aunque pertenece a la comunidad, ella quería justicia estatal. Entonces, ahora no digamos en asesinatos, triples asesinatos, ahí se complica más la cosa, o actos de corrupción de las alcaldías, por ejemplo, se complicaría la cosa, o lavado de dinero, ya del narcotráfico. ¿Cómo juzgar esto? Yo creo que hasta ahí ya no podría ser. Hasta los juzgados de paz comunitarios, solo delitos menos graves, con base en las costumbres de la comunidad. Yo sé que se ha proliferado en hechos menos graves el tema de la mediación, el tema de la conciliación que está a nivel nacional, y eso ayuda un montón. No solo libera de causas en los juzgados y el MP, sino que se logra esa justicia más inmediata dentro de las comunidades y evitar más complicaciones. Pero si no hay esas mediaciones, pues estaríamos con los juzgados de paz comunitarios, y si no hay juzgados de paz comunitarios, creo que ese es el problema que ha habido, donde las autoridades de la comunidad juzgan, resuelven y ejecutan. Pero yo creo que ahí es donde, en estricta legalidad, desde mi punto de vista, el artículo 9 del convenio 169 no deja una total libertad. Tenemos que velar por los derechos humanos, y por eso lo resalto, y ustedes lo pueden ver, claramente dice que siempre y cuando sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Bien, jovenazos, ¿alguna duda, algún comentario, por favor? Sin pena, hombre, cuéntenme. Interesantes esos temas porque no se miran todos los días, no se discuten todos los días, solo nos sacan a decir, el convenio 169, pero ¿hasta qué punto se ha leído? Yo sé que ustedes lo van a leer y lo van a estudiar, y esperaría que se lo aprendieran hasta de memoria el año entrante en el curso de Derecho de los Pueblos Indígenas, porque para eso es analizar este convenio 169. Recuerden la postura del artículo 9, y no solo el 9, también el 8 cuando se habla de la justicia en general, y el 9 se habla de la justicia penal. ¿Comentarios por ahí? Bueno, como no hay comentarios, doña Evelyn, cuénteme. Licenciado, buenas tardes. Yo tenía una duda respecto al primer parcial. Sí que falta como una semana por eso. Pero Mire, ¿cuándo es el primer parcial? creo que inician el 20. ¿Cuándo? El 20 de ese mes. Bueno, todavía no está acá. No, yo creo que eso lo platicamos la semana entrante. Está bien. Sí, no se preocupe. Pero retomo esto porque para el próximo lunes, que nos miramos presencialmente, yo les tengo una tarea. Por favor, consíganme, ya sea como ustedes consiguen sus leyes, porque ahora ya no sé si solo son por WhatsApp o solo son por correos o solo son por memorias que tienen en su teléfono, en su computadora, no sé. Pero yo soy de la vida antigua que necesita estar ahí con impresiones. Ustedes como ustedes quieran. Lo que necesito es que tengamos a la mano el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de San José y el Protocolo de San Salvador. Vamos a tratar de hacer un estudio comparado entre los pactos. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos con el Pacto de San José. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales con el Protocolo de San Salvador. ¿Qué es el Protocolo de San Salvador? Es un anexo que se hace al Pacto de San José que contiene los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, por favor, necesito que los tengan a mano. No sé si en la mano, en la compu, en el teléfono, no sé, pero que los tengamos ahí, por favor. Doña Silvana, cuénteme. Buenas tardes, licenciado. Solo fíjese que tengo una duda sobre la exposición. ¿Para cuándo se va a realizar?
La primera es al primer día hábil que tengamos después del primer parcial. Ah, ok. Gracias, licenciado. Bueno, compañeros, nos miraremos el próximo lunes ya en forma presencial. Don Diego, cuénteme. Licenciado, ¿podría Sí. repetir los pactos que hay que conseguir? Ok. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Recuerden que eso se los he repetido yo casi desde que nacieron. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pacto de San José. Y el novedoso es el Protocolo de San Salvador. Recuerden que cuando ustedes estaban en la cuna, yo les dije, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto de San José y el Protocolo de San Salvador. Esos, miren, los van a tener aquí toda la vida. Bueno, jovenazos, pasen buena tarde, pasen un buen fin de semana a cada uno de ustedes. Se cuidan. Nos miramos el lunes.